Gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y también compartir el podio con el Dr. Green. Para mí un verdadero honor. Así que vamos a empezar con esta charla que se titula ¿Cómo realizar el diagnóstico de enfermedad celíaca?, principalmente basado en las lecciones de la guía ACG del 2023. Los objetivos de esta charla serán principalmente revisar la definición y el peso actual de enfermedad, que el doctor ya nos ha introducido, revisar los principios del diagnóstico y finalmente revisar las recomendaciones actuales del diagnóstico. La definición de enfermedad es una respuesta inmunomediada al gluten en individuos genéticamente susceptibles, lo que se traduce en un desorden autoinmune en la cual se desencadena la inmunidad innata y adquirida. Es un trastorno multisistémico. No está confinado 100% al intestino, aunque esta es su principal área de daño. Y esto da un amplio margen y un amplio espectro de manifestaciones clínicas. Y también tiene riesgo de complicaciones cuando no es tratada, por ejemplo, el linfoma intestinal y la osteoporosis. Hay que diferenciar de forma muy importante la enfermedad celíaca a la sensibilidad a gluten no celíaca. Es muy importante señalar aquí que los síntomas, así como también la respuesta a una dieta sin gluten, no las diferencian a estas dos entidades que son diferentes, y también debe considerarse esta entidad de sensibilidad al gluten no celíaca una vez que hayamos descartado la enfermedad celíaca. Esto es muy, muy relevante. ¿Y por qué es importante hablar de enfermedad celíaca? Ya lo adelantó el Dr. Green. Y principalmente porque es muy prevalente, en diferentes series va cerca del 1% de la población y el subdiagnóstico varía entre las series, pero está alrededor de un 70%. El diagnóstico va en aumento, no solo porque hay una mayor búsqueda, sino que también hay evidencia indirecta de que hay un aumento de la autoinmunidad basado en estudios de cero prevalencia en individuos asintomáticos. Y la carga de enfermedad, tenemos información limitada porque gran parte de los pacientes asintomáticos no son diagnosticados y también porque no hay medicamentos comúnmente recetados específicos para esta enfermedad, lo cual lleva a una subcodificación. Y los análisis económicos nos dicen que estos pacientes celíacos tienen mayores gastos asociados a la atención en salud, principalmente en los años previos y posteriores al diagnóstico, y también hay un mayor coste de los alimentos sin gluten. La canasta básica de un paciente celíaco es más cara que un paciente no celíaco, lo cual es extremadamente relevante. Este gráfico les quiere mostrar cuál es la asociación entre diferentes factores que nos van a llevar a elegir los mejores métodos de diagnóstico en pacientes con enfermedad celíaca. Por una parte, hay algunos factores que dependen del paciente, por ejemplo, si es sintomático o asintomático, así como también el riesgo, no solo su riesgo genético, sino que también las comorbilidades que pueden estar asociadas mayor o en menor grado con enfermedad celíaca concomitante. Por otro lado, es muy importante también la dieta. Si el paciente, cuando vamos a hacer el proceso diagnóstico, ha estado con una dieta sin gluten o está ingiriendo gluten. Y finalmente, las pruebas diagnósticas que tenemos los clínicos. De entre ellos tenemos la serología, las biopsias y también ciertos estudios genéticos como el HLA. Entonces, dentro de las claves diagnósticas, vamos a empezar a preguntarnos cuándo buscar la enfermedad celíaca. Hay bastante consenso en que debemos buscarla cuando hay signos o síntomas sugerentes de malabsorción, ya sea una diarrea crónica con pérdida de peso, dolor y distensión abdominal, algo extremadamente frecuente en las consultas gastroenterológicas ambulatorias, y también una anemia ferropriva sin causa evidente. Sin embargo, también tenemos que estar muy atentos para buscarla en pacientes asintomáticos o en poblaciones que tengan condiciones de riesgo. Por ejemplo, en familiares de primer grado que tengan un celíaco confirmado en la familia, aquí la prevalencia de enfermedad celíaca puede ser hasta un 15%. Por ejemplo, mi papá es celíaco y yo tengo un riesgo aproximadamente 15%, no lo soy, pero mis hermanos también podrían tener este eventual riesgo. Y en familias en las cuales, por ejemplo, hay más de un caso familiar, puede llegar este riesgo hasta los familiares de segundo grado. Algo también muy relevante que se pasa por alto es que en la clínica, cuando hay pacientes que tienen alteración de pruebas hepáticas persistentes sin una causa conocida, también hay que buscar enfermedad celíaca. Los diabéticos 1 también tienen una mayor prevalencia, los pacientes con síndrome de intestino irritable, principalmente los diarreicos, pero también en pacientes con predominio estreñimiento y en ciertas dispepsias, como por ejemplo en aquellas de difícil manejo, las que debutan después de los 55 años y las que tienen signos de alarma. Aquí no es para marearlos, pero les quiero mostrar una larga lista de condiciones médicas que nos vemos enfrentados muy frecuentemente que tienen una prevalencia mayor de enfermedad celíaca. Aquí, en este lado, son pacientes que tienen 2 veces la prevalencia de la enfermedad general.
La lista es interminable, pero destacan, por ejemplo, mala absorción sintomática, la diarrea, distensión abdominal, baja de peso patológica y otras alteraciones que también son extremadamente frecuentes como intestino irritable y también ciertas condiciones como el síndrome de Down. Y aquí tenemos otras condiciones en las cuales la enfermedad celíaca es posible, pero menos frecuente, donde tenemos condiciones tan disímiles, por ejemplo, como la epilepsia, el estreñimiento o la amenorrea. ¿Qué herramientas tenemos los clínicos para el diagnóstico en estas poblaciones de riesgo o en pacientes sintomáticos? La serología es muy importante. Una prueba serológica positiva para enfermedad celíaca apoya el diagnóstico, pero sin embargo es muy importante recalcar que ninguna prueba por sí sola es 100% específica. La más recomendada hoy en día es la IgA antitransglutaminasa, que tiene una precisión diagnóstica muy alta. Sin embargo, quiero que vean que internacionalmente en diferentes laboratorios tanto la sensibilidad como la especificidad es muy variable e incluso varía en el contexto si el laboratorio es netamente clínico o es un laboratorio de investigación, siendo los de investigación mucho más precisos en sensibilidad y especificidad. Entonces, la mayor parte de las recomendaciones nos dicen que debemos tomar un antitransglutaminasa IgA en un paciente que está con una dieta con gluten y también se recomienda concomitantemente tomar unos niveles de IgA total. ¿Por qué es importante? Porque cuando tenemos IgA disminuido, la serología pierde su precisión. De esta forma, cuando tenemos este anticuerpo elevado y una IgA total normal, tenemos que ir a una endoscopía con biopsias de duodeno para confirmar. Y si el título es elevado más de 10 veces el valor normal, tiene una especificidad súper alta, lo cual nos abre la posibilidad de diagnóstico sin biopsia en niños, que es una de las cosas y unas recomendaciones que ha cambiado en las últimas guías publicadas en Norteamérica. Sin embargo, los europeos ya llevan un tiempo poniéndolo en práctica con resultados bastante alentadores, cuando agregamos un antiendomicio en este algoritmo de diagnóstico sin biopsia en niños. Ahora, si tenemos un antitransglutaminasa negativo con una IgA normal, el valor predictivo negativo es bien alto y aquí depende del valor pretest. Si mi condición o mi búsqueda pretest es moderada a baja, se considera que está la enfermedad celíaca adecuadamente descartada. Sin embargo, si mi pretest es muy alto, más de 5% según la estadística, se recomienda, a pesar de que la serología está negativa, también tomar una endoscopía con biopsia de duodeno. ¿Qué pasa cuando tengo déficit de IgA? Me puedo apoyar en otros anticuerpos como la serología IgG, ya sea de transglutaminasa como de péptido de aminado de gliadina. Lamentablemente, la IgG para este último péptido, para el DGP, la verdad es que tiene una utilidad incierta porque su valor predictivo positivo no es tan bueno, por ende no aparecen los algoritmos de la mayor parte de las guías de estudio, excepto cuando hay déficit de IgA. El antiendomicio tiene una muy alta especificidad, sin embargo, a nivel global no es tan disponible y también es operador dependiente por la técnica que se utiliza para buscarlo. Por esto, está fuera del algoritmo diagnóstico en general, excepto cuando lo usamos como una prueba confirmatoria en niños candidatos a un diagnóstico sin biopsia. Si bien la especificidad hace que sea bastante útil, si ustedes ven en las distintas guías clínicas, no está en todas las partes del algoritmo como sí el antitransglutaminasa. Las biopsias duodenales son muy importantes y son uno de los pilares fundamentales para confirmar el diagnóstico cuando tengo un alto pretest o tengo serología positiva. ¿Okay? Aquí, tradicionalmente, el diagnóstico, cuando se empezaron a usar las biopsias, requería 3 momentos. Al diagnóstico, con el paciente comiendo gluten, después que se mejorara el intestino al dejar el gluten y finalmente que se enfermara de nuevo al volver a la dieta con gluten. Sin embargo, estudios posteriores en niños demostraron que la estrategia del diagnóstico al inicio era correcta en un 95% de los casos, a partir de lo cual la biopsia al diagnóstico, si el paciente está comiendo gluten, pasa a ser el procedimiento estándar a día de hoy. Hay distintas clasificaciones para tratar de categorizar y hablar un lenguaje común en las biopsias de duodeno. Sin embargo, las más conocidas son la clasificación de March modificada y también la clasificación de Corazza, que el hallazgo más decidor es la presencia de atrofia biocitaria, si bien hay otros hallazgos, y esta se da en el tipo 3 de March y en el grado B de Corazza. Ahora, también podemos encontrar otra alteración en las biopsias duodenales que es muy frecuente en pacientes celíacos, que es la linfocitosis intraepitelial. Sin embargo,
esta no es específica de enfermedad celíaca y puede encontrarse hasta en el 5% de la población general. De hecho, la mayoría de estos hallazgos no pertenece al espectro de enfermedad celíaca y puede verse en pacientes que tienen Helicobacter pylori, que tienen uso concomitante de antiinflamatorios, en el tan de moda sobrecrecimiento bacteriano, en la sensibilidad al gluten no celíaca, y solo es capaz de llegar a un diagnóstico de forma activa al buscarlo en 9% de los pacientes que tienen este hallazgo histológico de forma aislada. Y para que vean, en pacientes celíacos tratados y adherentes a dieta sin gluten, la linfocitosis intraepitelial puede ser persistente hasta en más de la mitad de los casos, a pesar de que se corrige la estructura vellositaria y como único factor asociado en estos pacientes estaba el consumo de avena de forma regular. Ahora, las pruebas genéticas también son otra herramienta muy importante para el diagnóstico de enfermedad celíaca, principalmente la búsqueda de antígenos de histocompatibilidad que están relacionados con enfermedad celíaca, que son el DQ2 y el DQ8. Si bien no siempre son necesarias en el algoritmo diagnóstico de los pacientes, debido a su alto valor predictivo negativo, son muy buenas descartando enfermedad celíaca. Y aquí tenemos algunas situaciones especiales donde podemos acudir a la HLA, como por ejemplo cuando hay discrepancia entre la serología y la histología, y también a aquellos pacientes que han iniciado una dieta sin gluten antes de realizar el proceso diagnóstico. Aquí, en este escenario, si tenemos un haplotipo compatible, o sea, un DQ2 o DQ8 positivo, podemos plantear un desafío con gluten y planteárselo al paciente. ¿Okay? Ahora, en base a todo esto que estamos conversando, les quiero mostrar cómo se resume esto en las guías clínicas que se nos entregan a los clínicos para poder hacer el mejor diagnóstico posible. Y aquí tenemos una guía clínica del 2013 de la Sociedad Americana, un update técnico del 2019, la guía europea del 2019 y finalmente la guía que me pidieron revisar y mostrarles, que es del año 2023. Las recomendaciones se dividen en varios statements y uno de ellos de las pruebas diagnósticas, que tiene que ver más o menos como lo que hemos ido conversando respecto a las herramientas diagnósticas que tenemos. El anticuerpo de elección para ir a buscar en pacientes sintomáticos o en pacientes asintomáticos de riesgo es el IgA antitransglutaminasa, que es el anticuerpo de elección en los niños de más de 2 años y en pacientes adultos por su alta sensibilidad y especificidad. Idealmente, de forma concomitante, pedir unos niveles de IgA, debido a que en población general hasta 1 cada 400 personas pueden tener una IgA disminuida y en celíacos esto aumenta hasta 2 a 3% de los celíacos pueden tener una IgE baja. Y recordar que dentro de las causas de IgA baja están otras causas que también simulan enfermedad celíaca y pueden dar atrofia vellositaria, como la yardiasis crónica, el sobrecrecimiento bacteriano y la inmunodeficiencia común variable. Cuando hay déficit de IgA, tenemos otras pruebas basadas en IgG, como les dije, el péptido de GP y también la antitransglutaminasa IgG. Y si la sospecha es muy alta, hay que ir directamente a una biopsia intestinal, aunque la serología esté negativa. Sí, la serología es muy importante que cuando evaluamos al paciente, para interpretarla de buena forma, tenemos que estar seguros de que al momento de tomarla el paciente estaba en una dieta con gluten. Y aquí es muy importante también, porque a veces lo vemos cuando pacientes llegan a la consulta, no se recomiendan los cuerpos dirigidos contra gliadina. Los antigliadina actualmente, por su valor predictivo positivo y negativo, no están recomendados como primera línea, y tampoco las pruebas combinadas que reemplacen el IgA antitransglutaminasa. Y finalmente, el cribado en niños menores de 2 años tiene que ser una combinación entre IgA de antitransglutaminasa y también un IgG contra el péptido de aminado de gliadina, debido a que en estos niños la sensibilidad y especificidad de los anticuerpos cambia un poco. Las pruebas confirmatorias es una combinación de clínica, de serología y biopsia. Cuando la clínica, la serología y biopsias entre ellas conversan y son congruentes, en general no hay muchas dudas del diagnóstico. Y aquí el componente crítico de confirmación es la endoscopía con biopsias del duodeno, que en general uno se queda tranquilo cuando hay atrofia vellositaria. Y la recomendación actual es tomar múltiples biopsias, idealmente 2 de bulbo duodenal y 4 de la segunda porción del duodeno, y esto va porque entre un 9 y un 13% de los pacientes celíacos tienen una atrofia parchada e incluso predominante en el bulbo duodenal, así que si no biopsiamos bulbo, se nos pueden pasar entre un 9 y un 13% de los pacientes celíacos. Y también es muy importante para el diagnóstico diferencial.
La linfocitosis intraepitelial, recuerden que en ausencia de atrofia biocitaria no es específica de enfermedad celíaca y hay que considerar otras causas. Y también aquí se propone que en niños, si tenemos un IgA antitransglutaminasa en títulos muy altos, más de 10, pudiese este niño, si tiene un antiendomicio positivo en otra prueba de sangre, en general puede ser confirmatoria para enfermedad celíaca según los datos disponibles y evitarle biopsias. Lo mismo se puede plantear, aunque no hay data concluyente hoy en día, con adultos que no puedan o se rechacen una endoscopía. Títulos muy altos de antitransglutaminasa IgA más un endomicio positivo pudiese ser en adultos también una opción. Sin embargo, esa es una pregunta que hay que contestar con evidencia. Todavía no hay data suficiente como para sostenerlo. Y las pruebas complementarias, ya les adelanté que la búsqueda de HLA de Q2 de Q8 es muy importante. Si bien no hay que usarlo de forma rutinaria, su alto valor predictivo negativo tiene una utilidad principalmente descartando la enfermedad celíaca en pacientes que han o sostienen una dieta sin gluten previo al diagnóstico y cuando hay discrepancia entre la serología y la histología. También tenemos otras técnicas diagnósticas un poco más avanzadas, como la cápsula endoscópica, ¿cierto? Esta cápsula inalámbrica que uno se la traga y va tomando fotografías seriadas de todo el tubo digestivo, que tiene algunos escenarios en los cuales se puede plantear, sin embargo, el costo es muy alto, así que hay que elegir muy bien los pacientes. Y aquí podemos ver que en pacientes que tienen serología positiva y que no pueden realizarse una endoscopía digestiva, por ejemplo, pacientes de alto riesgo o que tienen una anticoagulación muy importante, la sensibilidad y especificidad es bastante buena, así como también la evaluación de la mucosa en zonas más distales a las que puede llegar la endoscopía en una enfermedad celíaca complicada. Y finalmente, no se recomiendan, y soy enfático en esto porque nos llegan peticiones por pacientes celíacos, no se recomiendan las pruebas de permeabilidad intestinal, así como también ciertos estudios salivales y en heces buscando algunos marcadores de enfermedad celíaca. No los quiero marear, ¿vale? Es solo les quiero poner el algoritmo que plantea esta última guía clínica, en la cual se ha unificado el algoritmo que en guías anteriores estaba repartido en diferentes secciones y en la cual es atingente tanto para niños como para adultos y en los escenarios en la cual el paciente esté comiendo sin gluten o en la cual al momento de la evaluación esté comiendo con gluten. Si ven aquí, si el paciente está comiendo con gluten, tenemos que acercarnos con un antitransglutaminasa y niveles concomitantes de IgA. Si esto es positivo, el adulto va a unas biopsias que si son anormales, si tienen atrofia biocitaria o son compatibles con enfermedad celíaca, nos confirma el diagnóstico, pero si las biopsias son normales, aquí pudiese tener este paciente una enfermedad celíaca potencial. En el niño, uno puede elegir una estrategia sin biopsias y si la elige, complementa con un antiendomicio y si este está positivo, confirma la enfermedad celíaca. Y si no va la estrategia sin biopsia, en general uno puede tomarle biopsias endoscópicas y si están anormales, confirmar la enfermedad celíaca. Ahora bien, si el antitransglutaminasa está negativo, es muy poco probable que el paciente tenga una enfermedad celíaca. Pero si el pretest es demasiado alto, hay que ir a buscar la atrofia duodenal. Si esta se encuentra, uno puede tener la posibilidad de tener una enfermedad celíaca seronegativa, pero sin embargo hay que tener bastante ojo con este diagnóstico y aquí muchas veces va a ser la evolución de la dieta sin gluten los que nos marque el diagnóstico final o también hacer un diagnóstico diferencial de enteropatías no celíacas, donde quiero destacar un antihipertensivo que nos da muchos problemas, que es el olmesartán, cada vez se está usando más y nos puede dar una enteropatía muy similar a enfermedad celíaca y muchas veces muy problemática. Si tenemos déficit de IgA, en general podemos utilizar serología IgG y según la positividad de ella, ir a las biopsias. Ahora, si el paciente se nos presenta de un inicio comiendo sin gluten, en general podemos acercarnos con los HLA. Si están negativos, la probabilidad de que sea celíaco este paciente es casi cero, pero si está positivo, uno puede proponerle a este paciente un desafío con gluten. Y aquí, posiblemente muchos de ustedes saben más que yo, son nutricionistas, pero se puede hacer de forma escalada un desafío a tolerancia con 3 gramos de gluten por 2 semanas, si es bien tolerado, aumentarlo y tomar una serología al término del challenge y finalmente tomar una aislada. Si esto es positivo, en general va a biopsias y si están anormales se confirma una enfermedad celíaca. Pero si no tolera, uno podría eventualmente hacer en este punto la serología, aunque con un rendimiento menor. Bueno, eso es lo que le quería mostrar y finalmente, como mensaje a casa, destacar que el diagnóstico es asequible y accesible y está muy bien ordenado y muy bien protocolizado.
la serología debe ser de tamizaje en población de riesgo. Los datos que tenemos hoy en día van en contra de la búsqueda masiva o poblacional, y las biopsias duodenales son confirmatorias en la mayoría de los pacientes, pero en niños se puede considerar, según los títulos de serología, una estrategia sin biopsias. El estudio genético es bueno descartando, no confirmando, y finalmente tratar de que si hay la sospecha de enfermedad celíaca, no empezar la dieta sin gluten hasta diagnosticarla o descartarla. Esto es, cada vez lo estamos viendo más, están llegando muchos pacientes que por su cuenta o por indicación de profesionales de la salud están llegando con dietas sin gluten, consultando si son unos celíacos, y ese es un problema clínico en general. Bueno, muchas gracias por su atención.